Esta es Roca Estéreo HKH33, transmitiendo desde Suezca, Cundinamarca, en la región de los Almeidas. Comisaría para Todos, programa radial de la Comisaría de Familia del municipio de Suezca. Bienvenidos. Cordial saludo, los invitamos a nuestro podcast sobre la prevención de la violencia intrafamiliar. Me presento, mi nombre es Alejandra Mocetón, practicante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Cordial saludo, mi nombre es Lady Briceño, estudiante de la Universidad Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy les explicaremos la definición de la violencia, sus tipos, causas, ciclos de la violencia, el perfil y las características de las dos partes involucradas, agresor y víctima, consecuencias de la violencia y las rutas de atención. Primeramente, seguimos con la definición del autor Acacía 2018, para el cual la violencia intrafamiliar es cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causa daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como privado, a uno o varios integrantes del grupo familiar, por parte de un pariente, un conviviente o exconviviente, cónyuge o excónyuge, o quien se hayan procreado hijos o hijas. Complementando este concepto, para los autores Patro Hernández y Limiñaña Gras 2005, la violencia intrafamiliar implica un desequilibrio de poder y es ejercido desde el más fuerte hacia el más débil con el fin último de ejercer un control sobre la relación. Así es, Alejandra. Tengamos claro que el término violencia intrafamiliar aplica para cuando existen agresiones dentro de la familia. Por ejemplo, abusos físicos, sexuales, psicológicos, patrimoniales o económicos, sea de una persona hacia otra que componga el hogar. Por ejemplo, las personas que tengan un vínculo familiar, pero que vivan en distintas viviendas, se maltraten varias personas directa o indirectamente. Es decir, como cuando los niños son testigos de algún tipo de agresión. Existen diversos tipos de violencia intrafamiliar. Algunos son más fáciles de detectar que otros. El más conocido popularmente es la violencia física, en donde son actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona víctima, como lesiones corporales infligidas de una forma intencional. Algunos ejemplos son empujones, bofetadas, golpes de puño, patadas, quemaduras, agresiones con armas. Tengamos en cuenta que por más leve que sea la agresión, ya cuenta como violencia intrafamiliar. Nada tiene derecho a agredirnos de ninguna manera. Un ejemplo recurrente es cuando llega un esposo a su casa quizá cansado, estresado por el día a día y termina discutiendo con su esposa y la golpea. También se puede ver ejemplo de manera contraria, ya que por el hecho de ser mujer también podemos desarrollar esta conducta. Para que un hogar esté en armonía es necesario que se centre en el diálogo y la buena comunicación, pues una vez se inician las agresiones físicas se pierde el respeto y más adelante se pueden dar conflictos más severos. Por eso queremos hablar un poco más sobre la violencia psicológica intrafamiliar. Esta se ve cuando existen actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de las personas a quienes se les está agrediendo, como humillaciones, desvalorizaciones, críticas exageradas y públicas, insultos, amenazas, culpabilizaciones, aislamiento social, control como no permitir toma de decisiones. En este caso, la víctima se ve afectada por parte del agresor mediante estos tipos de abusos, como por ejemplo, cuando un miembro del hogar está en sobrepeso y los otros miembros del hogar se burlan de él. En vez de tratar de ayudar a mejorar su condición, buscan vulnerarlo y hacerlo sentir mal. Así es, Lady. Yo voy a dar otro ejemplo. También puede ser cuando un padre de familia le dice a su hijo que es un inútil, que no sirve para nada. El hecho de que le diga que es el peor error que ha cometido en su vida. También hay otro, Aleja. Digamos que puede existir el caso en que nos prohíben vestir de determinada manera. Eso también es un abuso psicológico.
en el caso de la violencia sexual, son los actos que atentan contra la libertad sexual de la persona y lesionan su dignidad, como las relaciones sexuales forzadas, el abuso, el cual este tipo de violencia es mucho más difícil de aceptar y reconocerla, ya que muchas veces se presenta entre parejas y pues tiene graves consecuencias psicológicas y sociales para la víctima. Como por ejemplo, cuando el esposo obliga a su esposa a realizar tocamientos sin su consentimiento o le obliga a mantener relaciones sexuales solo por el hecho de que tienen una relación sentimental. También puede existir esta violencia con nuestros niños, con los adultos mayores que conformen parte de esta familia o con la familia extendida, los tíos, los primos, los abuelos, compadres, entre otros. Por último, hablemos de la violencia económica, que es la que consiste en despojar o impedir el acceso de los bienes materiales o patrimoniales a los integrantes de la familia. También se puede negar los recursos existentes para la manutención con la finalidad de controlar la conducta de alguno de los integrantes para que el otro dependa completamente del agresor. Es decir, un miembro del hogar busca sobre el otro controlar la parte económica, que el sueldo de vengado se le sea entregado o que sea gastado en lo que el victimario le parezca. Por el contrario, también existe la opción de que la víctima trabaje o puede llegar a generarse que pierda su empleo. La violencia económica también puede ir acompañada con la violencia patrimonial. Es decir, que cuando la víctima pierde todos sus bienes económicos, por ejemplo la posesión de su casa, de su carro, ya sea por culpa del victimario o agresor. Para que se ejerza el tipo de violencia deben haber dos partes, como lo mencionaba anteriormente, la víctima y el agresor. El perfil y las características de la víctima es que tiene sentimientos de temor que llegan a paralizarlas y les impide buscar ayuda. También pueden tener una actitud minimizadora del abuso, por temor, por falta de información, de conciencia sobre lo que construye una situación de abuso o el deseo de creer que el agresor no es tan malo como parece. También existe la conducta de aislamiento. La víctima se aísla de las posibles situaciones de apoyo, incluso de su familia. O puede internalizar la culpa, sintiendo que es responsable de esa agresión y busca causas en su comportamiento que lo asocian a la baja autoestima. Por otra parte, el perfil del agresor, en este encontramos que es una persona con falta de seguridad personal que sobrecompensa con actitudes externas autoritarias. Tiene dificultad de comunicación, especialmente con los afectos y sentimientos, o incapacidad de tolerar y resolver conflictos alternativos a la violencia. Baja autoestima, se expresa expresándose en el hogar con violencia y no manifiesta en otras situaciones. También existe la falta de conciencia del problema, no se hace responsable de sus actos y busca responsabilidades fuera de otras personas. La violencia intrafamiliar por parte de los agresores puede darse porque adoptaron conductas desde la infancia, según los métodos de crianza. Asimismo pueden estar inmersos en el alcoholismo, pueden ser intolerantes, estar inmersos en la drogadicción. La ignorancia por falta de moderación de control de emociones también es otra de las causales que podemos observar dentro del perfil de estos. La idea del victimario es dar independencia emocional en las experiencias de la víctima. Bueno, ahora ahondando de la violencia, se compone de tres fases que son cíclicas, o sea que son recurrentes. Tenemos la primera fase que es de la tensión. En esta se acumulan muchas tensiones en donde el agresor tiene cambios de ánimo, en donde reacciona con enojos, insultos y gritos ante cualquier problema o dificultad cotidiana, siempre culpabilizando a la otra persona. En cambio, la víctima se torna un poco más pasiva y temerosa, y asimismo cree ser responsable de las actitudes del agresor, puesto que ya existe una manipulación psicológica. El resultado de esta fase es que el agresor siente legítimas sus agresiones por la actitud pasiva de su pareja, se incrementa la tensión y éste siente con derecho a ejercer mucha más violencia. En la segunda fase es de crisis, en donde se descarga incontrolablemente todas las tensiones acumuladas en la anterior.
representada por medio de golpes, humillaciones, cualquier acción que corresponda a los tipos de violencia mencionados anteriormente. La actitud de la víctima puede ser de depresión, incredulidad, bajo nivel de autoestima. En esta fase se da como resultado una subordinación por parte de la víctima. Ya la última fase es la del arrepentimiento, o la que se denomina luna de miel, en donde hay una aparente calma y relativa de tranquilidad, en donde el agresor se arrepiente, se disculpa, promete cambiar, y su víctima lo que hace es confiar y perdonarlo. Se produce una reconciliación, puede ser de pareja o familiar, mientras se prepara un nuevo episodio de violencia. Lo importante de esto es cerrar el ciclo de la violencia y atender a cada una de sus fases para prevenirla. Bueno, ahora hablemos un poco más de las consecuencias de estos tipos de violencia que podemos encontrar en el sector intrafamiliar. Existen problemas emocionales como son la depresión, la ansiedad. La víctima puede tener estrés postraumático y baja autoestima, así como dificultades de sueño, en la alimentación también. En los niños podemos ver que existe retraso de crecimiento, problemas de lenguaje en el desarrollo y también dificultades en el rendimiento escolar. También podemos en general en las víctimas ver que se pueden encontrar problemas de relaciones sociales y problemas conductuales como son delincuencia, agresividad, conductas desafiantes y falta de empatía. Bueno, pues ya anteriormente contextualizamos esa problemática, pero ¿cómo la podemos prevenir? Por medio del establecimiento de normas claras en la convivencia familiar, establecer límites tanto personales como familiares, en la formulación de nuestras pautas y estilos de crianza dentro del hogar y que sean desde temprana edad a los hijos. Tener una comunicación asertiva entre todos los miembros de la familia y lo más importante, poder autogestionar nuestras emociones, en especial cuando se tienen esos momentos de tensión y de ira. Así como también usar el mecanismo del diálogo, la tolerancia y la empatía entre todos los miembros. Por último, queremos hablar de las rutas de atención. Entonces es importante que todos conozcamos estas rutas en caso de sentirnos víctimas o ser víctimas dentro del medio familiar. Primero encontramos la línea púrpura, que es el número de teléfono 155, la línea de emergencias a nivel nacional, que es 123, la línea de atención psicosocial, que es la 106, o también podemos acudir a las entidades municipales o departamentales del lugar donde residimos, como lo son comisaría de familia, inspección de policía, fiscalía, hospitales o secretaría de la mujer. Finalizamos este podcast con las siguientes frases de reflexión de acuerdo con la campaña numeral Date cuenta de la Gobernación de Cundinamarca. ¿Te obliga a tener relaciones sexuales? Date cuenta, no es amor, es violencia sexual. ¿Te pide contraseñas, te controla el celular y tus redes? Date cuenta, no es amor, es violencia. ¿Se burla de ti? Date cuenta, no es amor, es violencia psicológica. ¿Controla lo que ganas, tus gastos y te prohíbe trabajar? Date cuenta, no es amor, es violencia económica. A continuación los dejamos con una canción muy especial referente al tema del día. Muchas gracias por escucharnos.
sejas minha.